Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a todos a SpyWit. Esta tarde, pues bueno, yo estoy muy contenta, tengo un intestino, un cerebro y un corazón todo muy feliz, porque pues estoy con alguien al que pues yo respeto muchísimo, admiro, que es la doctora de la Puerta, Dolores. Muchísimas gracias por venir a Palma, gracias por estar aquí. Muchas gracias a vosotros por vuestra invitación, siempre estar contigo es una delicia, gracias por invitarme a este espacio. Pues bueno, digo que es para mí un honor estar con ella porque bueno, te considero una maestra, aprendo un montón siempre con ella. Yo hace muchos años, bueno, le contaba hoy en la comida que cuando yo estaba trabajando en el King College en Londres, teníamos un proyecto de daño cerebral en niños, en neonatos, que queríamos ir viendo cómo evolucionaba la plasticidad, y en aquel momento pues, yo le sugiero a la que era mi jefa, por qué no medíamos qué estaba pasando en el intestino de esos niños y ver cómo ayudando al intestino podíamos ayudar al cerebro a regenerarse, o si aquel daño cerebral tenía alguna repercusión en el intestino o al revés, ¿no? Entonces le contaba, ¿no?, que yo voy allí al despacho, se lo cuento, ¿no?, inocente de mí, hace 10 años, no hace 200, hace 10 años, y se baja las gafas y me mira y me dice: "You are very funny, eres muy graciosa, eres muy graciosa". Pero ¿qué me estás diciendo? Esto es un laboratorio de neuroimagen. Esto es un laboratorio de cerebro, medimos daño cerebral, me estás hablando, pero... Entonces yo creo que debía pensar, pues esta que habla muy mal inglés, ¿no? Pero no te entiendo. Dijo: eres muy graciosa. Y aquí quedó, ¿no? Esto hace 10 años, fijaros, 10 años. Pues hace 20 años, 10 años antes de que King College casi me echa por la ventana, esta mujer, licenciada en medicina, pues empezó a investigar la microbiota. Empezó a estudiar la influencia del intestino. El intestino, pues, bueno, pues su repercusión sobre el sistema inmune, el sistema endocrino, sobre el cerebro. Hace 20 años que ella lleva empapándose de toda la literatura científica. Digo que me encanta ella porque yo sé que pues ahora estamos en un momento que pues el intestino está de moda, se habla mucho del intestino. Entonces no. Pero no, antes no, pero ahora que está tan de moda es muy fácil encontrar mucha información en las redes, pero muchas veces no es todo lo prudente o rigurosa que debiera ser, siendo un tema que es tan importante para la salud, ¿no? Entonces, bueno, pues Dolores, la doctora de la Puerta, es un ratón de biblioteca, no hay artículo científico que haya pasado, que no haya pasado por ella. Y bueno, os recomiendo muchísimo, por ejemplo, sus redes en Instagram cada día, ¿no? A las Lola, 8. Publicas esto. Cada día a las 8 publico un post de microbiota, de todo tipo, forma y condición de conexiones de la microbiota, con todo, has dicho, no solo con el aparato digestivo, que está en la tripa, sino conexiones con patologías de corte inflamatorio, con patologías endocrinas, metabólicas, inmunitarias. La microbiota es muy transversal en su actividad y el desorden de microbiota implica muchos desórdenes en el cuerpo entero, no solo en el aparato digestivo. Entonces es buscar, siempre publico con artículo científico, con lo cual es desde la ciencia que se ha investigado de la microbiota en relación con lo que sea, ¿no? Entonces... Bueno, eso es importantísimo, ¿no?, que sea siempre con ese artículo científico. Pero vamos a empezar, imaginemos absolutamente de cero, como si fuese hace 20 años o hace 10, cuando yo voy a mi jefa de Londres. ¿Cómo definirías tú desde cero? Imaginamos, ¿no?, porque luego pues, nos van a ver qué es eso de microbiota, que muchas veces la gente dice macrobiota, todo tipo de palabras. Se le pone todos los nombres. Microbiota, ¿cómo la definirías? Microbiota es los millones de microorganismos que viven con nosotros en el cuerpo, en todo el cuerpo. Hay muy pocos sitios estériles en el cuerpo, la conjuntiva del ojo y poco más, algún tracto urogenital, pero el resto es todo colonizado, piel y mucosas. Por dentro y por fuera estamos colonizados por bichillos. Diferentes ecosistemas, diferentes distribuciones, diferentes cantidades. Y cuando hablamos de microbiota sin apellido, hacemos referencia a la microbiota intestinal porque de todos esos grupos
es el más grande, el más diverso y el que potencialmente de actividad a nivel del cuerpo es el que más cosas hace, ¿no? El contexto microbiota-salud depende de la microbiota intestinal. Que es el que está principalmente intestino grueso. Claro, ¿no? intestino que se grueso. representa 80% más o menos de la Sí, microbiota fíjate del que cuerpo. sí, a mí la microbiota del intestino grueso es donde está la microbiota. Lo que pasa es que hay una gran línea y una preciosa línea de investigación ahora, la ha habido siempre, pero a mí me llama especialmente la atención, que es la microbiota del intestino delgado. Fíjate que funcionalmente el intestino delgado es donde hacemos la digestión y la absorción de nutrientes. Todo el sistema nervioso entérico lo tenemos en el intestino delgado. Todo el sistema inmunitario, toda la reactividad inmunitaria la tenemos en el intestino delgado. Sin embargo, la mayor parte de microbiota la tenemos en el intestino grueso. En el intestino grueso, la actividad metabólica del intestino grueso es producir sustancias, es una fábrica de producir moléculas, ¿no? Entonces esas moléculas pasan a sangre y en el cuerpo van haciendo diferentes acciones, con lo cual la microbiota es salud, hace referencia principalmente a esa fábrica que tenemos a nivel del intestino grueso. Pero el rendimiento de salud intestinal digestiva es del delgado y hay un recorrido de diagnóstico de la microbiota del intestino delgado muy bonito. Es un ecosistema un poquito más corto, es algo menos diverso, pero funcionalmente es mucho más específico. O sea, yo soy una enamorada de la microbiota del intestino delgado. Que esto empieza a investigarse ahora, ¿no? Sí. Entonces esa microbiota está formada principalmente por bacterias, ¿no? Sí, hay de todo, bacterias, hay hongos, levaduras, pero principalmente, ¿no? Bacterias. Entonces lo que hacemos, ¿no? Que es una de las grandes preguntas siempre, ¿cómo se puede saber cómo está mi microbiota? Lo que se suele hacer es un análisis de heces en las personas, se cogen las heces y ahí se hace un análisis de secuenciación genética. A través de los genes se identifica qué tipo de bacterias hay. Entonces allí se sacan las diferentes familias de bacterias que componen y luego ese análisis consiste un poco en ver pues qué porcentaje tienes de esta familia, qué porcentaje de otro. O sea que muchas veces, ¿no? Lo importante de la microbiota es que lo entendamos como un ecosistema de seres vivos, son microorganismos, pero son seres vivos donde unos se comen al otro. Entonces, cuando hay, por ejemplo, déficit de un tipo de bacteria, no es solo repercute a que esa población pues, tenga un poquito menos de lo que debiera tener, sino que imagínate que esa población se come a estos. Si esta ha disminuido, estos crecen, ¿no? Y entonces, a su vez, los que se comían a esta, como esta ha disminuido, disminuyen. Es decir, se va desordenando. Exacto, que es una reacción en cadena, hay un equilibrio y lo importante pues, es mantener esas proporciones. Es mantener ese equilibrio, esa jerarquía de distribución. Hay un parámetro importantísimo, ¿no? Que se mide siempre y que tiene mucha, se llama repercusión en la clínica, que es la diversidad microbiana, ¿no? Que se relaciona siempre, normalmente correlaciona positivamente, es decir, que a mayor cuanto diversidad, más diverso, más fuerte, más estable, más rico. Sí, los estudios, fíjate, de secuenciación masiva nos van dando cada vez. Ahora, publiqué hace unos días, se han descubierto 30 bacterias más. No es que se hayan descubierto, es que se les ha puesto nombre y apellido a 30 bacterias nuevas, porque todavía hay un pool de bacterias en torno al 10%, 8-10%, que no sabemos ni cómo se llaman, ni quiénes son, ni qué hacen, ni nada. Y entonces se avanza con eso. A mí, en clínica, esto es, en investigación es secuenciación masiva, es lo que nos permite avanzar en el conocimiento de esa estabilidad efectivamente del ecosistema como grupo. Las bacterias se apoyan, compiten en positivo siempre, es un equilibrio de distribución y estabilidad muy autosuficiente. En clínica, en consulta, a mí me gusta ir a otro tipo de diagnóstico de microbiota un poco más específico de cómo están trabajando. O sea, es como buscar quiénes son los capitanes generales, cuantificarlos por grupos funcionales y determinar el equilibrio de esos grandes, pues como si fueran los alcaldes de las principales ciudades, ¿no? Como si fueran ciudades de los grupos funcionales. Y luego hay una cosa muy importante del diagnóstico de microbiota, la microbiota se diagnostica hablando. O sea, la microbiota tienes que sentarte con un paciente 1 hora y preguntarle todo. O sea, es, por supuesto, datos generales de salud, pero cómo duerme, el estrés, cómo se alimenta, el ejercicio. O sea, tienes que entender su vida y a partir de ahí haces el estudio de microbiota y organizas
eso te da la información de qué está pasando y a partir de ahí organizas el tratamiento. Una de las cosas que yo creo que es muy interesante de la microbiota en su aplicación a la clínica, pero también en la investigación, es que está tan estrechamente relacionado con el estilo de vida que, como tú dices, eso obliga a las personas que hacéis clínica a no solo mirar, pues eso, lo que sale en ese análisis de falta de este lactilos, no sé qué, sino a volver a preguntar, vuelve un poco a una visión mucho más humanista de la medicina, donde el médico observa, el médico pregunta, indaga en esa vida del paciente. Es bonito porque vuelves efectivamente a ser, es como antiguamente que te sentaba el médico a la cabecera del paciente, ¿no? Entonces, ¿qué te pasa? ¿Desde cuándo? ¿A qué lo achacas? Te miraba la conjuntiva del ojo, miraba tu orina, miraba la piel. Pues ahora mismo, en la historia clínica vas preguntando por la piel, por el aparato digestivo, por la cefalea, por el cansancio, por el sueño. O sea, vas mirando órganos y sistemas, preguntando síntomas de todo, no solamente si tienes diarrea o tienes estreñimiento. O sea, tienes que hacer la microbiota, o sea, te da mucha información el cuerpo en su totalidad, entonces te permite hacer una medicina muy transversal, muy holística de abordaje de un paciente, como antiguamente, que era el médico. Ahora las especialidades son necesarias porque te permiten llegar muy lejos en enfermedades muy complejas que antes no teníamos solución. Lo que pasa es que ese mundo de especialidades te encuentras yo lo veo con pacientes mayores que toman la polimedicación porque cada médico le manda lo suyo para lo suyo. Y entonces al final, en pacientes con multipatología, alguien se tiene que sentar a decir, pero vamos a ver, te miro en tu totalidad, ¿no? ¿Qué está desordenado? Porque muchas veces los desórdenes se encadenan, no están separados, uno es por otro y el otro engancha al otro. Entonces hay que entender un poco cuál es el origen, o sea, buscar, es sentarse a la cabecera del paciente, esa historia clínica en la que preguntas cosas muy raras, de sudas, cuál es tu olor corporal, o sea, tus heces brillan, flotan, o sea, cosas muy raras, ¿no? Pero todo te da información, todo te compone al paciente como un todo. Bueno, que es una visión, además tú que has estado mucho, ¿no?, en medicina integral. Claro. Y hay algo ahí que también es muy bonito porque es cierto, ¿no?, que la microbiota pues, se puede recurrir a los probióticos, prebióticos, ¿no?, donde tú has trabajado tantísimo, sí, ¿no?, en la industria, en la clínica, los conoces muy bien, pero siempre, ¿no?, en esa mirada, y al menos la que tú tienes, no es solo tomar esos complementos, ¿no?, sino que esos complementos sin un estilo de vida saludable, eso no es un parche que al final no es efectivo, ¿no? Eso se ha visto, esa interacción entre la actuación del prebiótico con el estilo de vida. Claro, es que ¿qué construye y qué mantiene la microbiota? ¿Cómo te alimentas? La microbiota se alimenta de lo mismo que tú, como si eres sedentario o eres activo, cómo duermes, cuál es tu carácter, tus pensamientos, tus emociones, qué alimentas, qué dejas todo el rato en tu cabeza, ¿no? Todo eso es lo que construye el ecosistema y mantiene el ecosistema. Si eso se desordena, yo puedo intervenir probióticos, prebióticos, simbióticos, paraprobióticos, posbióticos, aminoácidos, ácidos grasos, oligoelementos, fitoterapia. Tengo muchos recursos terapéuticos, pero si no entiendes qué ha hecho enfermar esa microbiota, el paciente me acompaña. Yo le digo, cuando en primera consulta le digo, esto es un trabajo de dos, o sea, yo tengo que entender qué te está pasando y ayudarte, pero te voy a poner en la mesa tu parte. Vamos a ver cómo te alimentas, vamos a ver cómo te mueves, de ejercicio si no, cuáles son tus hábitos, tu sueño, tu todo, o sea, qué hizo enfermar ese ecosistema. Eso hay que revertirlo y eso es el estilo de vida del paciente, que hablaremos mañana un poco cómo hay que darle la vuelta a todo eso, que es lo que luego tiene, el paciente yo le doy de alta y se tiene que ir a su casa y con su microbiota y sujetarla. Y entonces eso es donde es tan importante. Mira, esa parte. Hipócrates, ¿no?, que sabéis que se le atribuyen, yo creo, 10 veces más frases de las que él realmente dijo, ¿no? Pero, da igual que lo dijese, pero se atribuye a Hipócrates una frase que dice: antes de preguntarle a alguien si quiere sanar, pregúntale si está dispuesto a renunciar a aquello que le enferma. Claro, ¿no? claro. Lo haya dicho él o no, muchas veces el decir, bueno, pero esto del estilo de vida es lo que pasa, y cada vez es verdad que tenemos más información. Antes, como cuando contabas que
cuando se hace ese análisis, ¿no?, de secuenciación para ver las bacterias, ¿no?, principalmente, que componen la microbiota, la literatura va cambiando constantemente y hay muchas que no tienen nombre, ¿no? Entonces, me acuerdo cuando nosotros hicimos estos estudios en la universidad, que yo lo estaba analizando, yo tenía la tabla con todas las bacterias que teníamos identificadas y había como un 20% que decía no name, no tiene nombre, no tiene nombre. Pero entonces iba saliendo, espera que ha salido un artículo, esta ya está identificada, entonces iba cambiando y al final ya cuando enviamos el artículo era la tabla según en la fecha tal y cual, porque ya sabíamos que un mes después iba a surgir otra, o sea que hay como la cantidad de artículos científicos sobre microbiota es impresionante. Ahora mismo es impresionante. Es quizá de lo que más, es el eje dentro de toda la interacción entre los órganos y el cerebro, es el eje más conocido, el de la microbiota. Pero mira, yo te quería proponer un recorrido, ¿no?, porque yo sé que a ti te gusta mucho estudiar la microbiota, cómo nos va acompañando y cómo va cambiando a lo largo de nuestra vida, ¿no?, porque no es igual esa microbiota de ese bebé, de un niño, de un adolescente, de una mamá gestante, tal, ¿no?, va cambiando. Entonces, desde ya casi antes, ¿no?, antes de venir, conocemos esa influencia que tiene la microbiota de la mamá gestante sobre ese niño que va a nacer, no solo en el momento de nacer, sino después. Hay unos estudios, hablábamos también hoy en la comida, de una mujer que yo admiro mucho porque también ha sido una gran pionera, que es Feliz Jadka, que gracias a ella se ha reconocido como especialidad la psiquiatría nutricional. Pues ella hizo un estudio con una grandísima base de datos, ver según cómo se alimentaba esa madre que está gestando, cómo iba a ser la regulación emocional y las capacidades cognitivas del niño cuando ya tenía 7 años. Es decir, que lo que yo estaba comiendo mientras estaba embarazada, esto va a influenciar, que no digo determinar, pero va a influenciar el comportamiento social y las habilidades de atención y memoria de mi hija, que todavía no tiene 7 años, ¿no? Y entonces yo, al igual que todos estos estudios que van saliendo ahora, ¿no?, por ejemplo, cómo cambia el cerebro en el embarazo, y yo siempre digo lo mismo, qué pena no haberlo sabido. Claro. Qué pena, porque aunque, vale, yo más o menos cuidaba, pero te pones desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, ¿cómo es esa influencia ya de la microbiota de esa madre gestante, que nuestra microbiota al quedarse embarazada ya cambia, y no solo la intestinal, ¿no? Sabemos que es importantísima la microbiota del canal del parto. Eso es. ¿No? Pero fíjate que hay ahora, se le está dando ahora una importancia, siempre hemos dicho, históricamente yo he dado conferencias, yo llevo 20 años dando conferencias, y yo me he escuchado a mí misma de decir que el ambiente intraútero es estéril. Es mentira. Sí, es mentira. Ahora sabemos que no es verdad. Ahora es verdad que la carga microbiana es pequeñísima, pero hay microorganismos en placenta, hay microorganismos en líquido amniótico y hay microorganismos en el interior del bebé, en su proceso de maduración. Sabemos cómo esos microorganismos señalizan el proceso de maduración intraútero, ¿vale? ¿Esa microbiota de dónde viene? De la madre, no viene de otro sitio. ¿De dónde? Vagina, intestino y boca. Qué importante la salud oral de la madre gestante. Increíble la importancia. Y eso lo decías, ojalá lo hubiéramos sabido. Bueno, yo no tenía mucho desorden ahí, pero ojalá cuántas madres no lo hubieran sabido estando embarazadas, ¿no? Porque eso determina un inicio de contacto microbiológico y eso empieza a ser el entrenamiento madurativo del bebé, porque sabemos que los microorganismos interactúan con nosotros estimulando muchas cosas. En ese momento de la vida estimulan maduración, desarrollo y maduración. Y entonces, ¿son unos o son otros? Unos lo hacen bien, otros no tanto. Incluso circunstancias proinflamatorias, ¿vale? Determinada por determinados, o sea, por algunos microorganismos. Qué importante eso, ¿no? Y luego ya la gran llegada es canal de parto. Canal de parto, gran diferencia de colonización, parto vaginal cesárea. Un parto vaginal hace esa colonización saludable. La vagina de la madre es un ecosistema cortito, muy rico, principalmente en lactobacillus. Los lactobacillus, que en la vagina se llaman bacilos de Doderling,
En el canal de parto el niño se embebe realmente de esa carga de lactobacillus que colonizan el intestino en primera instancia, y es interesante que sean, porque son bichillos que tienen una característica muy especial, y es que son aerobios facultativos. Eso significa, la mayoría de la microbiota que tenemos, mayoría absoluta, es anaerobia. Eso significa que el intestino vive en unas circunstancias sin oxígeno, que es también una cosa que eso te daría para otro rato largo, ¿no? Pero está conformado para vivir perfectamente sin oxígeno. Pero hay bacterias que toleran oxígeno. Entonces, los primeros que llegan, que son lactobacillus, son aerobios facultativos. Significa que pueden vivir con y sin oxígeno. Entonces, es perfecto que lleguen los primeros porque consumen el oxígeno residual y preparan el terreno perfecto para que siga llegando el resto de la compañía, ¿no? Sin embargo, si es un parto cesárea, el primer contacto microbiano es la piel, que es un ecosistema completamente diferente. Y la piel ahora. Bueno, claro, la piel ahora, pero de cualquier forma, si no es la piel de la madre, es la piel de la matrona, o sea, es un contacto diferente, más gram negativos, y entonces llega la colonización con microorganismos que... ¿vale? Y luego la lactancia. O sea, parto-lactancia es el gran momento, ¿no? Lactancia materna, siguen llegando bacterias, en este caso bifidobacterias, son los segundos que llegan, que también son los segundos perfectos que tienen que llegar, porque lactobacillus coloniza intestino delgado en ese escenario que decimos de estabilización tal, y bifidobacteria es un gran estabilizador, pero a nivel del intestino grueso, con lo cual tenemos... Es como si con lactobacillus y bifidobacterias se hubieran puesto los cimientos para que ya vayan llegando las demás. La leche materna, además, es rica en oligosacáridos, que es un nutriente perfecto, es un prebiótico de primera categoría para nutrir, para que haya nutrientes, para que los que vayan llegando tengan alimento. Entonces, los microorganismos que van llegando tienen el terreno perfecto, pero además tienen el alimento prebiótico para ir quedándose y construyendo el ecosistema. Lactancia materna, perfecto. Lactancia artificial. Aunque ahora ya la mayoría tienen probióticos, no tiene todo eso, ¿vale? Yo he visto una diapositiva en el último Congreso Nacional de Microbiota, Probióticos y Prebióticos que decía una etiqueta de una leche de fórmula, perfecta, la mejor, con lactobacillus, con bifidobacterias, con tal. Y entonces se analiza la leche de la madre y se monta como en una etiqueta. Daba la vuelta la diapositiva, y daba la vuelta, y daba la vuelta, y daba la vuelta. O sea, en la composición de la leche materna hablamos de bacterias y hablamos de prebióticos, pero hablamos de anticuerpos, hablamos de IgA, hablamos de un montón de grandes estabilizadores para la maduración. La pared del intestino cuando el bebé nace es inmadura, igual que el cerebro, ¿no? Y entonces necesita madurar dependiente de la y fíjate, microbiota. el proceso de darle de mamar no solo, ¿no?, nos aporta toda esa riqueza, sino que en ese momento se favorece el neurodesarrollo de las ínsulas, se favorece esa conexión del cerebro del bebé que está percibiendo, se favorece la comunicación entre los cerebros de mamá y el niño, la comunicación entre los corazones, se sabe que refuerza la corteza frontal del niño en el proceso de mamar. Y antes, como has mencionado, ¿no?, cómo se alteraba la microbiota y la importancia, ¿no?, de esa microbiota en el canal del parto, yo sabía que hace años en algunas clínicas, pero no sé si aquí había llegado, los había de Estados Unidos, cuando el bebé tiene que nacer por cesárea, introducían una gasa en el canal del parto de mamá para que se empapase de esa microbiota de mamá. Se empapaba, sí, y luego se la cara, la boca, especialmente. Pero luego salió otro artículo muy interesante, es decir, sí, es mejor esa microbiota de mamá, siempre y cuando mamá tenga una buena microbiota. Sí, claro. Ese cuidado tremendo a la mamá gestante, pero no solo en lo que como y tal, sino el estrés.
Sí, sí. ¿no? Como eso afecta a esa microbiota, que dices, todo eso lo va Es que el estrés es muy proinflamatorio, muy Bueno, proinflamatorio. está relacionado con disbiosis tremendamente. Tremendamente. Claro. Es uno de los peores enemigos de la microbiota, pero porque las circunstancias metabólicas que se organizan en el organismo asociado al estrés es todo proinflamatorio, a nivel endocrino, a nivel inmunitario, a nivel de todo, también a nivel de microbiota. Niveles altos de cortisol, dispara adrenalina, noradrenalina, y eso descoyunta completamente ese equilibrio que hablábamos antes. Alteraciones. Luego también, cuando has mencionado que ahora es otro de los grandes temas de investigación, es la microbiota oral, ¿no? Que como decías, pues siempre hemos hablado de esa microbiota intestino grueso, ahora están saliendo otros nichos. Los nichos en el cuerpo son los lugares donde residen pues conjuntos de microbiotas que algunos son pues más independientes de otros que tal. Entonces, el nicho de la microbiota oral, la microbiota que tenemos en la boca, esos microorganismos, está relacionada con la microbiota del intestino grueso. Entonces, así que se está estudiando la influencia de la microbiota de la boca en el desarrollo de enfermedades neurodegenerativas. Sí, muy importante. importante. El Max Planck en Alemania, cuando saca en el 2017, aquel Lancet tremendo que dice, cuidado con la enfermedad de Alzheimer, que puede que si queremos aprender a predecirla, no hay que mirar tanto a lo mejor al cerebro, sino a esa microbiota de la boca. Así es, así es. Eso fíjate lo que va a cambiar, cómo nos va a dar, como tú decías, un esquema del ser humano como ese todo, ¿no? Esa persona, ¿no?, que empieza con esas quejas subjetivas de memoria, ese deterioro cognitivo, que hay peligro, ¿no?, de que converja Alzheimer. Dice, cuidado, vamos a ver qué está pasando en todo el cuerpo. Claro, ¿qué está generando la neuroinflamación? Hemos hablado muchas veces, tú y yo, de la neuroinflamación, el gatillo de salida, de puesta en marcha de la neuroinflamación. Depende a nivel central de determinadas circunstancias, pero a nivel del intestino determinados metabolitos que son mucho más neuroinflamatorios. Una circunstancia de disbiosis en la que hay una alteración de la permeabilidad intestinal, ¿cómo influye eso a la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y a la señalización de la neuroinflamación? O sea, que es que somos un todo. Claro, esto es un concepto muy interesante porque sabemos, ¿no?, que tanto en el intestino como en cerebro hay como membranas que protegen esos sistemas. Entonces esas membranas pues acaban como teniendo como poros, como agujeritos, ¿no? Por lo tanto pues se va colando allí. Entonces está relacionada eso, la permeabilidad del intestino, con la permeabilidad de la barrera que protege a nuestro cerebro, ¿no? Tal es así, ¿no?, que se llegó a pensar, incluso una de las hipótesis era que enfermedad de Alzheimer pudiera ser, ¿no?, que alguna bacteria intestinal hubiese llegado al cerebro y la respuesta del cerebro fuera el desarrollo de esas placas beta-amiloides para cancelarlo. Sí. O sea que ahora mismo pues, todo lo que es la medicina interna está como muy vamos a revisar todo, porque cada vez se van abriendo como más puertas, pero que al final, por ejemplo, hablabas del estrés, ¿no? La Universidad de Valencia publicó un estudio con enfermedades neurodegenerativas, Alzheimer, donde veía que las personas en esas primeras etapas de Alzheimer, cuando tenían estrés, a través del eje intestino-cerebro, aumentaba la inflamación, la neuroinflamación, inflamación a nivel cerebral, y esto aceleraba la progresión de enfermedad de Alzheimer. Tenemos una herramienta enorme desde la microbiota para controlar la neuroinflamación. Lo que tenemos que tener también en la medicina, lo repito muchas veces en redes, porque como yo hago un abordaje tan transversal de la microbiota para todo, yo hago siempre la broma, vale, la microbiota está implicada en prácticamente todo, menos quemados y accidentes de tráfico, en todo. Pero la microbiota no es la Virgen de Lourdes, ¿vale? Yo veo pacientes en consulta que vienen, buscando la luna. No, la microbiota influye en todo de muchas formas, pero la microbiota, por ejemplo, toda la patología neurodegenerativa. Trabajar microbiota, perfecto. Si esperas que la microbiota te cure un lupus, no estamos en el sitio adecuado. De hecho, yo he tumbado a pacientes en primera consulta, quiero decir, he cerrado, decir, mira, es que yo no te puedo ayudar, porque tus expectativas de la microbiota no se ajustan a realmente qué puede la microbiota hacer por ti, ¿no? Y sobre todo, mira, me pasó con una paciente, tenía un lupus,
y estoy pasando consulta con ella en primera consulta, yo paso consulta online, ¿vale? Y ella estaba en su casa, estaba fumando. ¿Cómo puede alguien que tiene un lupus pedir ayuda a la microbiota y hacer la primera consulta fumando? ¿Qué es un lupus? Cuéntanos. El lupus es una enfermedad autoinmune que afecta al sistema músculo-articular, es una enfermedad evolutiva muy seria. Y yo, esa paciente, terminó la consulta y le digo, yo no te puedo ayudar. No, pero podemos intentarlo. Digo, no te puedo ayudar porque, o sea, tienes un lupus, estás fumando y me pide, o sea, todo de repente como mi cabeza, ¡pah! Y digo, ¿pero qué hago yo aquí? O sea, que no, es imposible que yo ayude a esta persona. Entonces, acercarse a la microbiota en una situación, o sea, con una actitud, como decíamos al principio, proactiva, ¿vale? O sea, ¿qué puede la microbiota hacer por mí en ese contexto neuroinflamación? Pero ¿qué voy yo a hacer por acompañar a la microbiota? Exacto. ¿No? Y, por ejemplo, otro tema, y siguiendo, ¿no?, con esa evolución de la edad, no solo es esa madre gestante, un tema, ¿no?, que pues, también hemos compartido y nos preocupa, ¿no?, como ambas somos madres, es la alimentación que tienen los niños y cómo eso pues, repercute constantemente en su desarrollo, en esas habilidades de memoria. Hay nuestro cuerpo por dentro está bordeado por el nervio vago, que va recogiendo información porque va vagabundeando, de ahí el nombre, por dentro del cuerpo para recoger la información de lo que está pasando en las vísceras y entrando pues, por aquí se le manda esa información al cerebro. El nervio vago se ha visto que es fundamental en el neurodesarrollo, en cómo el cerebro se va desarrollando a lo largo de la infancia, ¿no? Entonces, el nervio vago va recogiendo la información, entre otros sistemas, de lo que está pasando en nuestro intestino. Por tanto, cuidar también esa nutrición de los niños, que es verdad que ahora cada vez somos más conscientes de ello, ¿no? Pero cuidar la alimentación de los niños es también cuidar pues ese esculpir, ¿no?, que diría Ramón y Cajal, de esos cerebros en formación. Claro, es que tu microbiota se alimenta de lo mismo que tú, no se alimenta de otras cosas. Entonces, si haces una alimentación completa, variada, rotacional, sin restricciones, yo soy en los niños, en el adulto cada uno hace lo que le da la gana, pero los niños me parece especialmente importante una dieta completa, variada, rotacional, ¿vale?, en la que no haya grasas trans, en la que no haya refinados, en la que no haya procesados, ultraprocesados principalmente. No es un absoluto, los niños tienen que estar en el mundo, no puede ir un niño en casa todo perfecto y va a un cumpleaños y le da diarrea de lo malo que se pone porque su casa todo está perfecto. Conocemos casos así, ¿verdad? Sí, lo hemos comentado. Conocemos casos así, por eso digo que en casa uno se tiene que alimentar bien, pero bueno, en fin, tampoco pasa nada porque puntualmente yo qué sé. Pero la dinámica de alimentación construye tu microbiota. Entonces, y ahí es donde no debe haber grandes restricciones de grupos nutricionales. La microbiota necesita todos los macro y los micronutrientes. No debería de haber restricciones en el proceso de maduración para que ese ecosistema se construya fuerte, se construya sólido y se mantenga funcionalmente equilibrado. En Estados Unidos hicieron un experimento donde cogieron un colegio entero de un barrio donde pues, había unos índices de violencia bastante altos. Entonces el experimento consistió en decir, traigan a los niños sin desayunar al cole y van a desayunar aquí, de tal forma que el cole pues, podía controlar, dar un desayuno saludable, porque a mí me parece que el desayuno, o al menos en los niños, es donde más nos pasamos unas barbaridades, ¿no? Entonces, llevaban a los niños allí, desayunaban, se controlaba lo que desayunaba y se iban midiendo los valores de violencia, incidencias, casos de bullying, ausencia escolar, rendimiento cognitivo, solo con el desayuno. Y mejoraron significativamente. Fíjate, es que es increíble. Solo con eso. Es que no es igual un niño que llega después de haberse metido... No, y no vamos a mencionar, sí, ¿no? Lo que todos, fíjate, yo creo que eso todos es estamos pensando. Que todos sabemos lo que significa comer mal, pero pocos sabemos lo que es comer bien, ¿no? Y esto pues ya he aprendido con nutricionistas. Es muy fácil. Pero tenemos como muchas ideas como preconcebidas que a lo mejor, pues una ensalada, pues a lo mejor para ti no es eso lo adecuado. Ni la hora en la que te comes la ensalada. Exacto, aprender a comer bien. Yo creo que siempre, ¿no?, alrededor de nosotros que esté orbitando alguien, ¿no?, un nutricionista que nos enseñe, que nos dé ciertas pautas. También yo creo que tenemos que aprender a educarnos ahí, en cómo alimentarnos bien. Yo sé, voy al supermercado y sé lo que no,
pero muchas veces de lo que sí no sé cómo combinarlo, cuándo y dónde, según en el estado en el que esté, porque no es lo mismo, como decíamos antes, si estoy embarazada, que si estoy en la menopausia, Sí, que es si verdad. mi hija tiene 7 años, que si mi pareja hace no sé qué es. O sea, tiene que ir adaptándose también al estilo de vida, ¿no? Claro, pero eso es ya poniéndote requete perfecta, pero por lo menos que en tu carro no haya Esto por bolsas, supuesto. cajas, congelados ya para directos al microondas o directos al horno, que no haya todo eso. Compra ingredientes y cocina. No tiene por qué ser la cocina mega elaborada, pero compra comida. O sea, no compres comida, compra ingredientes y cocina comida. Entonces, mira como tus abuelos. O sea, mira para arriba, ¿no? No existía la precocción, no existía el procesado, no existía. A mí me gusta mucho, yo sigo la investigación de las Blue Zones, que son zonas en el mundo donde se concentran poblaciones de centenarios, ¿no? Entonces hay un estudio precioso de cómo se alimentan esos grupos poblacionales y asociado a ese estilo de alimentación, que es verdad que están en sitios bastante diferentes, culturalmente muy diferentes, pero tienen un patrón nutricional razonablemente parecido. Un patrón nutricional y un estilo de vida también muy parecido. O sea que la longevidad no es solamente la alimentación y la microbiota, son grupos poblacionales con una interacción social muy interesante, viven en sitios donde no hay mucho calor, o sea, se sabe que la longevidad se asocia más a un poco frío que a mucho calor, una vida muy activa. Caminan, cuidan sus animales, hacen el queso, tienen su cultivo pequeñito, interactúan, yo te doy el pimiento y tú me das el conejo, o sea, una cosa así como no sé, son grupos muy... estudiar los Blue Zones es muy interesante. Hay también un proyecto muy bonito que hizo Cambridge de ir midiendo la microbiota por el mundo, porque claro, algo que también caracteriza mucho a las culturas es su gastronomía, ¿no? Tú acabas de venir de México, ¿no? Y es una riqueza, es un maravilloso, ¿no? Es muy diferente a que si te vas a Japón, estás en Alemania, o estamos aquí en Mallorca, por ejemplo. Pero lo que vio este estudio es que cada vez las microbiotas del mundo se van pareciendo más, porque cada vez comemos de forma más similar, y es verdad que te puedes ir yo que estaba por Japón, estuve viajando un montón y al final acababa buscando mi comida porque estaba harta del otro y era muy fácil encontrarlo, ¿no? Entonces puedes vivir allí o acá y puedes ir comiendo. Entonces eso nos va haciendo también más homogéneo, ¿no? Luego hay algo que has hablado y que es muy bonito, ese culto y esa importancia que le damos a sentarnos a la mesa, que muchas veces perdemos, ¿no? Porque pues, o comemos rápido de un lado para otro, no comemos, algo que también hablábamos que a mí me aterra y me preocupa tremendamente, y es cada vez son más los restaurantes a los que voy y veo a familias comiendo y al niño se le pone el móvil para que el niño desaparezca, ¿no? Yo tengo una hija de 7 años y es verdad que muchas veces he querido como poner el móvil para comer tranquila, tienes que estar pintando, tal, entreteniendo. Pero cada vez más, esto es tremendo. ¿Por qué? Porque el eje intestino-cerebro está muy relacionado, el impacto del intestino al llegar al cerebro, con las estructuras cerebrales que están más involucradas en el cerebro social. Comer y lo social siempre están muy relacionados, ¿no? Entonces, que estemos perdiendo esto es también una pobreza. Se pierde muchísimo por la vida rápida y la familia. ¿Quién come juntos en casa? Claro. Nada, el fin de semana y viendo la tele y con el móvil. Y con el móvil. Y cenar, bueno, pues la familia que es muy voluntariosa se esperan los unos a los otros y aún se sientan a una mesa, pero muchas veces con la tele delante, con lo cual es verdad que esa interacción pero es construir, hemos comentado también muchas veces, la microbiota también, o sea, los afectos construyen microbiota y la microbiota construye afectos, ¿no? Y entonces, en ese contexto familiar, cómo yo estoy comiendo en un modo automático delante de la tele con una bandeja rápido porque tengo 10 minutos, ahí la emoción plana. Claro. Sin embargo, estás en una interacción positiva, ¿qué patrón de neurotransmisores estoy? Los neurotransmisores son las moléculas, las palabras del sistema nervioso que determinan qué o cuál sentimientos, ¿no?
pues esos neurotransmisores también determinan cómo tengo la microbiota. Entonces, es un poco, es un todo. La familia, la interacción, me siento a la mesa, es un lúdico, me alimento de otra manera, que es el rapidillo de microondas, 2 minutos porque tengo 7 minutos, 2 para calentar y 5 para comer. O sea, no, así no va. Un intestino feliz. ¿Qué es esto? Cuéntanos un poco. Un intestino feliz. Es un libro que cumple un año la semana que viene. Cumple un año la semana que viene. Yo jamás pensé que en mi vida apretadísima escribir un libro, pero me encontré con HarperCollins, que me persiguió hasta que lo consiguió, y me ha sido mucho más fácil escribirlo de lo que yo no he escrito un libro en mi vida, claro, primero, pero me ha sido facilísimo escribirlo. O sea, me he sentido cómoda, es contar muchas cosas que yo tenía en la cabeza de cómo, por qué, de qué manera, cómo nos influye. Comentabas hoy en la comida, no era el libro que yo había decidido escribir cuando me siento a escribir, yo decido escribir un libro que era la microbiota a lo largo de la vida, desde el recién nacido, o sea, la gestación, el recién nacido, el niño, el adolescente, el adulto, el anciano, entonces la microbiota a lo largo de la vida. Y empecé a escribir ese libro, pero este libro vino solo y se quedó, y terminé escribiendo del eje intestino-cerebro, que es verdad que me apasiona. Me apasiona porque lo veo en consulta, el impacto a lo largo de los años lo tengo más que comprobado, el eje intestino-cerebro, la importancia que tiene para sanar a un paciente. Tú hablas aquí mucho del, perdona que me quedo sin voz, del psicobiome. Del psicobioma. El psicobioma es dentro de los microorganismos que tenemos en la tripa. Hemos dicho, producen sustancias, ¿no? Uno de los beneficios es que la microbiota no para de sintetizar moléculas para nosotros. Es verdad que las moléculas interactúan entre ellos y también se comunican, hablan, se alimentan entre ellos, pero también nos aportan cosas, ¿no? Entonces, hay un grupo de bacterias que habla especialmente con el cerebro. Y entonces, esas bacterias que son capaces de comunicarse con el sistema nervioso con más especificidad son las bacterias neuroactivas, ¿vale? Ese conjunto de bacterias neuroactivas se llama psicobioma. Y es esa interacción entre el intestino y toda la psicología, el estado de ánimo, ¿no? Claro, es que hay una parte aquí que me encanta. Esas moléculas que producen lo que hacen es determinar nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, absolutamente. Y también en esa conexión del nervio vago que hablabas tú antes, que es bidireccional, porque el nervio vago recoge información de la tripa y se la lleva al cerebro, pero también al ser bidireccional, nuestros pensamientos, que decíamos, ¿con qué te acuestas en la cabeza, ¿no? ¿Qué dejas que se quede en tu cabeza todo el rato? Tu intestino también está leyendo eso, ¿no? Porque al final es un juego de moléculas en el cuerpo, es electricidad y es bioquímica, ¿no? Al final lo que pasa es que eso se combina de una manera o se combina de otra, dependiendo de qué haya arriba y abajo y abajo y arriba. Fíjate cuál es la influencia de los pensamientos sobre el intestino, sobre todo el proceso digestivo, que salió hace un mes un artículo en que mostraba que cuando tenemos pensamientos de carácter negativo y rumiación, en 20 minutos había cambiado la composición de la saliva. Cuando sabemos que luego eso va a influir, fíjate, en todo el proceso digestivo. El Instituto Pasteur midió el impacto del cortisol en la microbiota y a nivel central son milisegundos. Milisegundos, qué fuerte. Milisegundos. Un pico de cortisol y realmente, intuitivamente, lo sabemos. O sea, yo me doy un susto enorme y la tripa ¡pah!, se me cierra en milisegundos. Esa es la conexión del nervio vago. O sea, yo me asusto y la tripa se me cierra. O de repente tengo miedo y no puedo dejar de tener diarrea. Mientras, hasta que no se me quite el miedo, no se me quita la diarrea.
O sea, hay una conexión, el amor y las mariposas en el estómago, ¿no? Como es esa serotonina, cómo me está moviendo la tripa de una forma, ¿no? O sea, bueno, y moverse, ¿no? Has hablado de esa relación que va, o sea, el intestino influye sobre el cerebro, pero el cerebro también influye sobre el intestino. Las zonas del cerebro que están más relacionadas con el funcionamiento más de estómago son zonas motoras. Ahora hay una cantidad de estudios enormes donde hablan de los beneficios, bueno, no solo del ejercicio físico, sino, por ejemplo, de bailar, de la coordinación de la postura, la coordinación del movimiento para alteraciones digestivas. Nosotros en la universidad medimos la microbiota en personas que llevaban una vida activa y personas que llevaban una vida sedentaria. Sí. Entonces pusimos a las personas acelerómetros por el cuerpo y les dejamos varios días. Entonces íbamos viendo cuánto movimiento, cuánto ejercicio hacían a lo largo del día. Y veíamos si su microbiota era diferente. Pues había una diferencia enorme, significativa, entre la microbiota de las personas que llevan una vida activa y las personas que llevan una vida sedentaria. Pero localizamos en un segundo artículo cuáles eran las bacterias, porque antes que hemos hablado de ese equilibrio entre las poblaciones de bacterias, no todas las bacterias son igualmente importantes. No. Y como tú has dicho, hay algunas cuyo déficit tiene mucho más repercusión que otras, hay algunas que son más importantes. Entonces localizamos aquellas bacterias que tenían un papel de mayor arrastre cuando yo pues llevo una vida sedentaria y empiezo a ser activo. Entonces, ¿cuáles de ellas han empujado a que mi microbiota vaya hacia mejor? Entonces, pues potenciar esas bacterias para que me ayuden a potenciar aquellos beneficios que voy a obtener por hacer ejercicio. Pero también vimos lo contrario. ¿Qué pasa si yo llevo una vida más o menos activa y me paro? Y paro. Pues, por ejemplo, porque ha habido un accidente o pues porque mucha gente pasa una vida sedentaria. Pues vamos a ver qué bacterias son las que son responsables más de esa transformación de la microbiota a una microbiota menos saludable. Y entonces vamos a frenar un poco su acción, ¿no? Entonces esto pues lo ha derivado en un proyecto muy bonito que estamos viendo cómo la microbiota puede ayudarnos a regenerar en caso de daño cerebral adquirido y daño cerebral cerebrovascular, ¿no? Pues cómo a través del intestino podemos ayudar a que esas personas se recuperen, por ejemplo, de un ictus, que además pues sabemos que tienen una farmacología muy potente, sí. ¿no? Entonces, como el intestino siempre es un aliado que nos va a ayudar para, cuando hay que ayudar más al cerebro, pero para mantenerlo, ¿no? Y otro de los temas, ¿no?, que me gustó mucho de tu libro es la importancia del sueño. El sueño y el intestino, ¿no? El sueño, bueno, había un estudio que postuló una vez Crayan, pero que no han sacado nada, que decía cómo la microbiota estaba relacionada con el contenido de los sueños. No ya con el sueño de dormir, ¿no?, sino con los sueños. Pero eso todavía no sabemos nada. Sabemos que lo está haciendo la Universidad de Irlanda, pero no lo sabemos. Pero claro, la microbiota también influye mucho en nuestra calidad de sueño. Y la calidad de sueño sabemos que repercute en la psicología y en estados de salud general, ¿no? Sí, fíjate que hay una importancia tremenda en el contexto de los ritmos circadianos y el sueño, y es que la microbiota no solo cambia a lo largo del día, sino que su actividad es esencialmente diferente de noche y de día, completamente diferente. Entonces, si su actividad es diferente, necesita su actividad nocturna, sueño, porque el organismo en una situación de sueño se pone metabólicamente de una manera, y entonces en esa situación es cuando la microbiota puede hacer lo que hace por la noche, sus mecanismos de reparación, de reseteo. El ecosistema, la microbiota tiene un índice de resiliencia que se llama, una capacidad de vencer agresiones, un antibiótico, un tóxico, un fármaco, el estrés, un pico de estrés, claro, circunstancias que dañan el ecosistema. Él solo tiene recursos para remontar, pero la puesta en marcha de esos recursos es si las circunstancias de nuestro escenario vital se lo permite, y ahí el sueño es esencial. Ese modo down del cuerpo que se pone en modo reposo es cuando la microbiota dice, venga, ahora a activar esto, activar lo otro, vamos tal, es como que se sana, ¿no?, se recupera. Pero si no estoy dormido, estoy en modo activo, la microbiota nunca tiene ese tiempo, con lo cual eso en sí mismo ya es proinflamatorio, ya es prodisbiótico, prodesorden.
y entonces la microbiota necesita el sueño, amén de que en esa línea de producción de moléculas que decíamos, la serotonina, que es la hormona de la felicidad por excelencia, que se produce el 90% a nivel del intestino. El siguiente escalón metabólico de la serotonina es la melatonina, claro, que es la hormona del sueño. Y con lo cual no hay una producción directa de melatonina de microbiota, pero sí indirecta a través de la producción de serotonina, con lo cual la microbiota influye, por supuesto, en la calidad del sueño. No, y en los propios movimientos, ¿no? Peristálticos, ¿no? Del propio cuerpo. Así es. Pero eso no solo el sueño es importante en ese sentido, sino hay otro tema que yo sé que tú estudias también, que es el ayuno, ¿no? Cómo el ayuno ayuda a nuestra microbiota también un poco a regenerarse, activar esa muerte, esa poda bacteriana, ¿no? Que claro, se llama. Eso está en la misma línea que te decía antes, la microbiota hace cosas de noche y hace cosas de día, ¿no? Entonces, hace cosas de día, pero para que la actividad diurna de la microbiota sea eficiente y sea eficaz, tenemos que dejarla. Si yo estoy comiendo 5 veces al día, estoy poniendo a trabajar a la microbiota para mí 5 veces al día y no la dejo hacer otra cosa nada más que acompañarme en la digestión. Pero hay que dejarla en paz. Esa ventana de ayuno es un momento en el que la actividad diurna de la microbiota puede ejecutarla. Si la estoy todo el rato obligando en la digestión, pues tampoco. Entonces, esos reposos diurnos a la microbiota, a mí el ayuno es un gran aliado, como no todo el mundo puede ayunar, ¿eh? Esto te lo iba a decir. Sí, eso siempre que yo digo, soy una gran yo soy una gran ayunadora, propongo siempre el ayuno como parte del tratamiento, pero cuidado, siempre bajo supervisión y no todo el mundo puede ayunar, ¿vale? No todo es bueno para todo el mundo y el ayuno, cuidado. Y para ti, Lola, ¿cuáles serían los grandes pilares de un estilo de vida saludable? Alimentación, ejercicio, respeto por los ritmos circadianos, aquí está el sueño, ¿vale? Y el estrés. Busca técnicas de modular el impacto del estrés, no podemos cambiar de vida, bueno, podemos más de lo que hacemos, pero controla el estrés, respira, date tiempo, camina, medita, reza, pinta o haz una ducha consciente de agradecer, en vez de ducha automática higiénica, o sea, agradece el agua caliente, no sé, hay muchas formas de ser más consciente, claro, ¿no? de acompañar esa modulación del estrés de muchas maneras, ¿no? Entonces, sería la cuarta pata es cuida. Que además va a ser objeto de tu segundo libro, ¿no? Cuéntame, ¡Primicia! Lala, cuéntame. ¡Primicia! Bueno, esto es una maravilla. Yo lo leí primero en PDF cuando me lo mandaste, ¿no? Sí, para la frase. escribiese algo. Luego me lo volviste a mandar. Lo tuve antes que tú, en papel. Sí, eres la primera que tuviste el libro. O sea, que lo he leído 2 veces. Me gusta mucho porque es muy comprensible. Vale, es cierto que yo ya estaba metida en el ajo, pero se entiende muy bien. Es muy ameno y sobre todo algo que yo agradezco mucho en este campo es que es muy riguroso. Sí. Y se aprende mucho y se aprende cosas para... Mis hermanas lo han leído, que no pertenecen a este campo, y les encantó. Y este segundo libro es de... El impacto del estilo de vida, principalmente el estrés en la microbiota. El estrés es un canalla muy transversal en la salud del organismo y a nivel de microbiota es un canalla muy, muy especial. Entonces, quiero hacer un abordaje, luego veremos a ver el libro que escribo, pero quiero hacer un abordaje del impacto de nuestro estilo de vida rápido, ¿no? de la inmediatez, del poco tiempo, de todo para antes de ayer, la exigencia de tal, ese que nos vamos imponiendo y además es una espiral que se va haciendo grande, 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 cómo eso ha ido modificando la microbiota, cómo modifica nuestra microbiota y cómo con pequeñas cosas podemos ir dándole la vuelta atrás. Y eso lo hago el planteamiento transversal desde muchos puntos de vista. Y hay una parte del libro que te decía hoy en la comida que me hace mucha ilusión escribir, que es los niños también se estresan, ¿no? Esa parte de esos niños, además, la educación emocional de los niños, ayudarle a entender, no solo a expresar sus emociones, para que un niño exprese tengo miedo,
es primero tiene que entender qué es el miedo, ¿no? Entonces, eso, en el momento que entienda qué es el miedo y sepa expresar qué es el miedo, tiene una herramienta magnífica para controlar el miedo, ¿no? Entonces, esa incapacidad verbal de los niños de expresarse emocionalmente genera un estrés tremendo, ¿no? Entonces, al margen del estrés impuesto que decíamos de las 14 extraescolares, del mundo de las pantallas, del estrés de los niños en los games, estos de tengo que subir de nivel porque fulanito ya es nivel no sé qué y yo soy... La violencia. No es solo ese estrés, sino ese otro estrés emocional, ¿no? Que es un poco el más tapado. A mí me parece muy importante y me parece muy bonito hacer ese desarrollo. Bueno, está todo por escribir, pero... Bueno, pues con muchas ganas de leerlo, que vengas aquí a Espai Buit a presentárnoslo. Millones de gracias, de verdad, gracias por venir. Gracias por invitarme. Que vuelvas pronto. Gracias. Tenemos un ratito por si queréis hacer alguna pregunta. Contaros también que mañana la doctora de la Puerta va a estar aquí dando un taller, que es un taller de 3 horas, ahora que he estado repasando la presentación, donde va a ver pues, la influencia de todo el estilo de vida sobre la microbiota. Vas a darnos consejos, como haces tú siempre, nutricionales, del estilo de vida, que entendamos. Estará aquí pues, mañana por la tarde y bueno, es un lujo, un privilegio, se aprende muchísimo de ella y no sé si tenéis alguna pregunta que hacerle. También estará firmando su libro aquí. Cristina. Esto ya no es no. Una vez ya en un curso que tuve el privilegio de hacer presencialmente con Nazaret, estuvimos hablando de eso del ayuno. Me gustaría si pudieras confirmarme si uno puede ayunar, si o sea, el hecho de que sea entre una hora y otra, porque estuvimos hablando de 15 horas... El Levine. Exacto, a ver si nos lo podéis, en mi caso, refrescar y en algunos casos, pues... Yo te voy a hablar del ayuno desde el punto de vista del beneficio para la microbiota. Hablamos de ayuno para la microbiota a partir de 16 horas, ¿vale? Por debajo de 16 horas hablamos de reposo digestivo. Sigue siendo igual de interesante, ¿vale? Personas que no tienen flexibilidad metabólica o que tienen patologías de determinado tipo, que no les puedo meter un ayuno de 16 horas, nunca empiezo por un ayuno de 16 horas, alguien que no ha ayunado previamente. Empiezo con ayunos de 12 horas es mirar el reloj, eso es facilísimo, a qué hora has cenado, a qué hora desayunas. 12-14, y ya cuando se avanza en 12-14, que estamos en una ventana todavía de reposo digestivo válido para la microbiota, ahí ya tengo tiempo, ¿no?, para que ocurran esas cosas que decíamos. Lo ideal es llegar a un 16, ¿vale? 16-8 es una medida buena para el juego necesario de la estabilidad de la microbiota. Es verdad que luego se proponen, hay ayunos largos de 24, de tal. Eso a la microbiota ya no es tan interesante. Nunca se hace seguido, ¿vale? Pues se hace un retiro de ayuno y se hace un ayuno más largo. Si eso se mantuviera en el tiempo, a la microbiota se la mete en una situación de estrés metabólico, pero al ser puntual tiene poco impacto. Pero un 16-8 en el contexto microbiota sería un buen ratio de... Esto en número de horas, pero ¿en qué horas del día? Vale, para la microbiota el mejor horario de ya la carta a los Reyes redonda es es no cenar. No cenar. Esa es la carta a los Reyes, porque ahí es cuando también nuestra actividad metabólica, enzimática, tal, tiene un ritmo circadiano y al final del día se viene un poco abajo, con lo cual en la digestión de los alimentos contribuye nuestros enzimas, ácidos biliares y nuestra microbiota. Entonces, si yo mi rendimiento metabólico lo tengo al final del día un poco más comprometido, es un trabajo extra que le estoy exigiendo a mi microbiota, con lo cual hagamos ese reposo en la última parte del día. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar, enhorabuena por la conferencia a los dos ponentes.
Y mi pregunta es la siguiente. Quería saber, la doctora Dolores de la Puerta, cuántas horas de formación tuvo en la Facultad de Medicina sobre alimentación y nutrición. Menos 8. Poquísimas. Entonces, usted ha dicho que uno de los pilares de la salud, en primer lugar, ha mencionado la alimentación. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo puede ser que los especialistas médicos alopáticos, cuando un enfermo oncológico, con un enfermo de diferentes patologías, le pregunten al doctor, especialista, doctor, ¿qué puedo comer? Y entonces ellos, sin tener ningún conocimiento en la materia, no son expertos en absoluto, porque si estudian menos otro, ¿cómo pueden decirle comer usted de todo? Claro, pero bueno, ahí te respondo de dos formas. Uno, el hecho de que yo no estudiara en la carrera de nutrición no significa que yo haya hecho máster, estudios, cursos, o sea, yo me he seguido formando, de hecho sigo estudiando, lo comentábamos hoy, yo un día a la semana lo dedico a formarme, a leer, a investigar, a leer artículos y o sea, el médico cuando acaba la carrera, a poco inquieto y responsable que sea con su profesión, es justo uno de los trabajos que no dejas de estudiar nunca, ¿no? Y luego, por otra parte, en los equipos oncológicos, que has puesto el ejemplo, son equipos multidisciplinares en los que habitualmente hay un nutricionista, pero si no es así, el coma usted de todo, ahora mismo en la medicina actual ya no cabe, no cabe. No cabe, pero se da en un alto porcentaje. Lo sé porque tengo amigos que tienen patologías X y que... Bueno, pues ahí yo creo, bueno, claro... He trabajado 20 años en un hospital público de aquí de Mallorca y comía en el comedor con sanitarios, especialistas, y bandejas. Yo sí que he hecho cursos de nutrición, claro, cursos de cocina y he leído mucho también, me he informado y yo veía sus bandejas. Bueno, y las bandejas que se llevan al paciente. ¿Te das bandejas cuenta la que se llevan bandeja al que se lleva al paciente? paciente ingresado? Bueno, la comida que se da a los pacientes es que esa comida, yo, por mi modesta formación, si entras sano a un hospital público con el que yo he trabajado, es el segundo más grande de las Islas Baleares, estás ingresado un mes y yo estoy segura de que sales enfermo. Entras sano, solo esa investigación se debería de hacer. Entras sano y sales enfermo. Yo a amistades, familiares, les llevaba la comida yo al hospital. O sea, para que no estuvieran más días enfermos de lo que tocaba. Y bueno, pues en la cafetería, pues como los especialistas y los médicos, yo veía lo que comían, veía sus... Incluso médicos muy jóvenes, recién salidos de MIR, R2, R3, R4, y veía los desayunos llenos de colacao y bollería. Por desgracia. No, y sigue así, vete a la Facultad de Medicina. Los restaurantes de los hospitales públicos, no sé, de privados, pero es incomible a nivel nutricional. Es así, es así. Pues, muchísimas gracias por Pero bueno, es verdad, por ejemplo... salud y para que las personas que estamos interesadas en alimentarnos, pues que tengamos por lo menos una persona que se ha formado, que ha investigado, que incluso está haciendo divulgación científica y podamos pues cuidar de nuestro cuerpo y nuestra vida. La doctora de la Puerta tiene una academia donde tiene formaciones que es especial para médicos, ¿no? También hay que entender, ¿no?, que es una profesión que es muy demandante, muchas veces no hay tanto tiempo para revisar una literatura que está en constante cambio, entonces personas, ¿no?, como ellas que se dedican a ese estudio, que dediquen formaciones a ese personal sanitario, pues darle ya todo destilado, ordenado y sintetizado, cada vez esto pues se está extendiendo más, cada vez llega a más. Y cambiarlo, y luego muchas veces también hay un factor económico importante, ¿no? Cuando estaba en Estados Unidos y ya estábamos en medicina preventiva y medicina del estilo de vida en Houston, y cuando se preguntaba a la gente, digo, pero se compraban pues unas cajas de lasaña que metes en el microondas. Claro. Y entonces yo decía, pero hombre, es que eso... Y decía, es que no, tú no te puedes comprar un filete, tú sabes lo que cuesta eso, tú no te puedes comprar verdura variada. O
sea, muchas veces era inaccesible, y estaba hablando para personas que trabajaban en el hospital y en la universidad, ¿no? Entonces también hay un factor económico, pero yo estoy contigo que hay un factor de conciencia. Pero España, que es la puerta de Europa. Sí, 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 pero que sí, no, que digo que es también de conciencia. Entonces poco a poco se va a ir cambiando. No, pero tú sabes lo que cuestan esos menús para el hospital, es lo más barato. A eso me refiero, que cambiarlo, ¿no? a una alimentación. Y el de los colegios. Y el de los colegios. Es patético. Pero bueno, cada vez es verdad que todo Hay una esto, ¿no? Como conciencia cada vez decíamos, mayor, poco es a muy poco, reciente. sí. Estábamos hablando que hace 10 años, pues, Sí. fíjate, esto era una barbaridad. Se van haciendo cosas, cada vez hay más consciencia de ello. Pero estoy contigo que hay que darle ahí a ese punto, sí. Hola, bueno, mi nombre es Sara, comparto varios pacientes con la doctora de la Puerta, yo soy neuróloga. Ponte de pie. Es que para que te vea. Yo soy neuróloga, hago neurodesarrollo y psiconeuroinmunología clínica. Quería preguntar básicamente si hay algún tipo de investigación en esto de neuroinflamación, microbiota, especializado en neurodesarrollo. Fundamentalmente ¿Aquí? por el espectro autista, que es Sí. que compartimos. Sí, aquí dices ¿en dónde? ¿En España? En España sí, por ejemplo, Sí. La Paz tiene un proyecto de microbiota y autismo. El Niño Jesús de Madrid también tiene, la Universidad de Barcelona. Sí, en España hay cosas, sí. Y a nivel internacional. El ahora más gordo mismo, es Harvard. Claro, Medicine School, o sea, en eso. todos nos nutrimos de todos, o sea, esas investigaciones son transversales de aplicación, o sea, y sí, hay muchos Sí, grupos de Trabajar investigación. con el sistema público es bastante complejo que sean abiertos a determinados tipos de test que uno pide y que, Ya. a ver, uno ve cuestiones de funcionamiento que muchas veces no entran dentro de lo que es patología y uno sabe que siempre termina dentro del sistema público intentando buscar una patología y cuesta trabajar con inmunólogos de este tipo de sistemas y decir, bueno, mira, esto puede ser una cuestión de disfunción y no de buscar una patología específica primaria del sistema inmune o metabólico, sino una integridad y poder trabajar con una visión integrativa desde lo que es todo esto que estamos hablando, que muchas veces son disfunciones Sí. que después predisponen a patologías como Sí, hay muchos más trastornos funcionales que orgánicos, dando ambos la misma sintomatología, pero estamos en un desorden funcional. Muchas veces la diferencia entre uno y otro es que el desorden funcional es reversible. Una situación orgánica ya no tanto, en algunos casos sí, pero un desorden funcional siempre puedes manejarlo. La Clínica de Navarra. Eso son También. muy pioneros. Por ejemplo, fueron los primeros en hacer trasplante fecal. La Clínica de Navarra, que es privada y tiene por varios sitios en España. Bien, estoy buscando así un grupo de trabajo que tenga interés en investigación. Pues en Clínica de realidad. Navarra. Y otra, si no es un abuso, ¿qué experiencia tienen en el ayuno de líquido? Fundamentalmente para estimular la secreción de oxitocina, hablando un poco de esto, ¿qué es lo que opinan? Yo no tengo experiencia con el ayuno de líquidos y conceptualmente al escenario microbiota no tengo experiencia, con lo cual no te puedo hablar de mis pacientes o de mi trabajo, pero conceptualmente no me parece una buena idea porque en ese rendimiento metabólico de la microbiota para producir tantos metabolitos el agua es un elemento esencial en muchas de esas rutas metabólicas. Pero vamos, yo hablo un poco lo que se me ocurre, que no tengo experiencia clínica. Bueno, yo tenía una pregunta también, ya que está en el micro. ¿Hay alguna relación, si se sabe, entre alergias alimentarias y microbiota? ¿O puede haber, yo que sé, algún impacto en según lo que comes se desarrollen alergias o al revés? Sí, alergia alimentaria, te estás refiriendo a alergia tipo 1, alergia IgE, alergia clásica. Sí. Vale, porque hablas de alergia y va desde el que me sienta mal a la intolerancia, a la sensibilidad, alergia tipo 1, alergia franca. Vale. La conexión de la microbiota con la alergia es, la microbiota es cuando en esos
primeros tiempos de colonización microbiana, para que la microbiota colonice el intestino, el sistema inmunitario duerme una serie de receptores, ¿vale? O sea, en el intestino hay unos receptores toll-like, que son como antenas que van reconociendo todo lo que hay, ¿no? Pues el intestino duerme esos receptores en el primer tiempo de la vida para permitir que el ecosistema, que es externo, no forma parte de ese organismo, llegue y colonice y se quede, ¿vale? Entonces luego ya, cuando se despiertan esos receptores, el ecosistema ya lo reconoce como propio. Esa microbiota está permanentemente entrenando toda la estructura inmunitaria que tenemos en el intestino, permanentemente interactuando y entrenando. Un desorden de microbiota altera los fenómenos de reconocimiento inmunológico, no solo de reconocimiento. En el intestino rige una situación que se llama de inmunotolerancia. Inmunotolerancia significa yo soy capaz de diferenciar mi intestino, gracias a mi microbiota es capaz de diferenciar entre un tomate y un patógeno, un tóxico, un antígeno, algo que me va a hacer daño. Es capaz de reconocer la diferencia de uno y otro y es capaz aquí no hacer nada, que es fenómenos de inmunotolerancia, y aquí despertar al sistema inmunitario y decirle ponte en marcha que tenemos que defendernos. Entonces, en esta inmunotolerancia la microbiota es esencial porque es quien entrena permanentemente a ese sistema inmune que tenemos en el intestino diciendo esto sí, esto no, y si tengo que defenderme, modulando la respuesta. Entonces, en los fenómenos de alergia alimentaria es verdad que hay un componente sistémico inmunitario que no computa en lo que te voy a contar ahora, pero desde la microbiota esa alteración de la respuesta muchas veces tiene detrás una alteración de microbiota que está desajustando los fenómenos de reconocimiento y de respuesta inmunitaria, ¿vale? Entonces, en fenómenos yo de hecho en los niños, la alergia a la proteína de leche es, me froto las manos. Cuando viene, en los adultos es otro tema, pero en los niños con disbiosis y chiquitines que vienen una alergia a la proteína de la leche, es que hago así, digo, ya verás, qué bien. No que yo sea infalible ni las revierta todas, pero en el momento que acompañas un poco al sistema inmunitario, que estabilizas inflamación, estabilizas pared, estabilizas esa microbiota haciendo bien su trabajo, evoluciona. Hola, buenas tardes. Gracias por la información. Mi consulta es, en una persona con una patología del aparato digestivo o por cirugía, la microbiota también debe cambiar, ¿verdad? Sí, pero la microbiota se adapta, incluso pacientes que tienen una colectomía, que dices tú, Dios mío, ¿y ahora qué? Toda la microbiota importante que decíamos del intestino grueso y del intestino delgado, y ahora voy y me quitan el intestino grueso, ¿y qué pasa con esa microbiota? ¿Desaparece? Pues no, se adapta, el ecosistema se adapta, se reconduce, se reorganiza, a nivel del intestino delgado va buscando sus sitios, depende de la actividad en cada tramo, de lo que tiene que ocurrir, se readapta perfectamente. Pacientes con colostomía, con hemicolectomía, con colectomía completa, el ecosistema busca su sitio. Lo que pasa es que son pacientes en los que hay que ser especialmente fino en el apoyo de ese ecosistema, porque es más lábil, siempre va a ser más lábil, pero puede tener un ecosistema perfectamente funcional y bueno. Vale, muchas gracias. Buenas, yo soy Sara, trabajo en medio ambiente, bailo, me gusta mucho bailar y he dejado Madrid por suerte hace 3 años. ¡Qué suerte! Sí. Y soy una paciente de Crohn y de alguna manera, aludiendo a lo que decía aquí la persona que tengo delante, también mi médico del intestino a día de hoy me sigue diciendo come de todo, ¿no? Y yo no lo como. Yo sé lo que me sienta bien, lo que no me sienta bien, lo que considero yo que me puede venir mejor, ¿no? Por los efectos, sobre todo.
teniendo esto en cuenta y también lo que has contestado a la chica de las alergias, ¿qué se sabe hoy de las enfermedades autoinmunes, en especial, por ejemplo, el Crohn y la microbiota, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Claro, pues te sigo la argumentación que ya he planteado. En esa alteración de la respuesta, ese sistema inmunitario mal funcionando, en respuesta inmunitaria, esa mala respuesta inmunitaria puede ser en hipo o en hiper. Si está en hipo, ¿vale? En hiporrespuesta, ¿qué patología voy a tener? Por ejemplo, infecciones de repetición, en cualquier sitio, otitis, bronquitis, cistitis, vulvovaginitis, prostatitis, cualquier itis en el organismo. Itis en medicina es inflamación / infección, ¿vale? Entonces, un sistema inmunitario en hipo lo que favorece es itis, pero un sistema inmunitario en hiperrespuesta lo que hace es ¡guau!, venirse arriba, y eso puede ser una alergia o puede ser una patología autoinmune. Hoy estaba yo escribiendo un artículo, la semana que viene sale un post de patología autoinmune y microbiota, no me acuerdo qué día, pero vamos, lo he escrito ayer en el aeropuerto. Aprovecho cualquier oportunidad. Aprovecho cualquier oportunidad. Y entonces ahí hay una hiperrespuesta, ¿vale? Entonces mantienes en esa hiperrespuesta, lo que estás generando es una situación proinflamatoria donde el tono inflamatorio basal tiene que ser bajo, ahí estás en una situación con un tono inflamatorio basal, en esa hiper tienes un tono inflamatorio basal más alto. ¿Qué ocurre? La microbiota ahí es un gran aliado, porque aun cuando ya la enfermedad está establecida, yo tengo un mogollón de pacientes con inflamatoria crónica hace muchos años, es una patología que veo muchísimo, Crohn, colitis ulcerosa, colitis colágena, colitis microscópica, mogollón, y colon irritable normal y corriente. Y entonces ahí lo que tienes que jugar siempre es con la inflamación y con la estabilidad de la pared, ¿vale? Porque la estabilidad de la pared, que no es solo, el epitelio no es solo las células, es el epitelio en sí mismo, es la capa de mucus, cómo está funcionando el epitelio, esa permeabilidad que decía antes, porque piensa que el epitelio del intestino es un epitelio monocapa, una sola capa de células, ¿vale? Empalizada, pegadas unas a otras, con unas uniones intercelulares, que se llaman uniones estrechas, son cadenas de proteínas, se llaman tight junction, que en esos sistemas de reconocimiento de tú que eres un tomate, eso hace así, se abre y pasa. O tú que eres un tóxico, no pases, ¿vale? Entonces, en ese escenario de disbiosis, desorden de microbiota e inflamación, esa permeabilidad, esa apertura, cierre, no es funcionalmente eficaz. Primero, porque muchas veces está un poco más hiperpermeable, y luego porque los criterios de selección de qué tiene o no que pasar se pierden. Entonces, ahí es cuando hay que jugar a microbiota para estabilizar señalización inflamatoria, y hay que jugar a estabilidad de pared. Y eso lo haces desde la alimentación, desde la suplementación, desde el estilo de vida, todo eso que hemos comentado antes. Última preguntilla. ¿Usted? Quisiera saber si hay alguna, porque es que la microbiota lo hace todo. A ver, lo hace todo, pero no es la Virgen de Lourdes. Bueno, vamos a darlo por bueno. Yo quisiera que me dijera si hay alguna relación de la microbiota con el tiroides. Vale, gran pregunta. Con todas las patologías autoinmunes, ¿vale? Sí. Lo que pasa es que el tiroides, el desorden tiroideo es tremendamente multifactorial, ¿vale? Y entonces, en el proceso de la producción de anticuerpos antitiroideos, que es una de las cosas que más lesiona el tejido tiroideo, ese estímulo inmunitario, saltan los anticuerpos que se ponen en 1000, en 2000, en 3000, entonces eso supone una proinflamación a nivel del tejido que puede terminar significando una atrofia del tejido. Esa atrofia del tejido cursa, ya puede subir la TSH, que la hormona libre, si tengo una atrofia de tejido, nunca voy a ser capaz de producirla, ¿no? Entonces, en ese contexto es donde la microbiota es interesante como modulador inflamatorio, ¿vale? Pero el tiroides, la mujer perimenopáusica en España, el 80% es hipotiroidea, lo sepa o no, ¿vale? Hay un porcentaje altísimo de hipotiroidismo sin diagnosticar. Y entonces ahí la microbiota tiene un camino, lo tiene, pero ¿es la Virgen de Lourdes? No. Yo soy hipotiroidea, tengo mi microbiota razonablemente bien y yo tomo Eutirox todos los días, ¿vale?
y bien, lo que sí que hice fue bajarlo. Yo tengo los anticuerpos controlados, tomaba un Eutirox cuando me lo diagnosticaron más alto. Yo hice a mí se me fue el tiroides en un momento de mi vida con mucho estrés, del malo, porque yo ahora tengo estrés del bonito, pero en aquel momento era del malo, y me comió el tiroides. Y yo tengo una atrofia tiroidea, ¿y qué voy a hacer? Si no tengo tejido, pues me tomo mi Eutirox, que sí que lo fui bajando, ¿vale? Pero bueno, yo, quiero decir, no es la Virgen de Lourdes hasta el punto de que yo conmigo misma me tomo el Eutirox todos los días por la mañana. Millones de gracias, Lola. Muchísimas gracias. Ahora estar aquí un ratito. Una parte. Lola Cirgana.